estamos viniendo. O sea, ¿qué hay allá donde nadie puede ver lo que nosotros vemos dentro de nosotros? Entonces, en el tribunal de Cristo, por eso el lino fino, la brillantez del lino fino, lo que hará será decir cómo era lo que hacíamos a los ojos de Dios. Se dice que una vez en una iglesia había un pastor y había una ancianita. Y la ancianita pues la tenían allá en la iglesia como poca cosa. Y la iglesia crecía, todos los domingos el pastor predicaba, se convertía la gente, había maravillas, Dios hacía grandes cosas. Y un día se murió la viejita y la iglesia dejó de crecer y ya la gente no se convertía y ya Dios no hacía grandes cosas. Y el pastor dijo, algo debe estar pasando aquí. Y le dice el pastor al Señor un día, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no avanza como antes? Y le dice el Señor, ¿te acuerdas la viejita aquella que estaba allá en el culto, que se murió? Sí, claro, Señor. Bueno, esa era la que hacía crecer a la iglesia. ¿Cómo así, Señor? Sí, porque la única que oraba en esa iglesia era ella. En esa iglesia ni el pastor oraba. Ahí para que hubieran milagros no tenía que orar el pastor. Claro, ¿quién estaba orando? Entonces, ¿qué podrían decir los amigos de este pastor? Oye, qué obra tan grande, qué obra tan exitosa. Pero ¿cómo se veía la cosa a los ojos de Dios? ¿Quién era el que estaba haciendo el trabajo? Por eso es que el tribunal de Cristo revelará cómo era que Dios veía lo que hacíamos. Qué interesante. Y nosotros peleamos hoy por cómo nos vemos ante los demás, ¿verdad? Y cómo nos ven los demás. Y la Biblia nos dice que el temor de Dios consiste en tener en cuenta cómo nos ve Dios, no cómo nos ve la gente o cómo yo me veo. Porque a veces la gente no tiene ni que mirarnos mal, sino que nosotros mismos nos miramos mal. Y mientras tengamos una mala percepción de nosotros mismos, está difícil que podamos ver la bendición de Dios. Porque Dios nunca ha bendecido, o una persona que ha tenido una mala imagen de sí misma, nunca se ha visto que Dios la ha bendecido. Siempre aquellas personas que han cambiado su visión de sí mismas son las que han podido desatar la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, esto es interesante. ¿Cómo Dios me ve? No, porque cómo me ve la gente o cómo me veo yo me puede detener o me puede frenar para que no vea lo que Dios quiere que yo vea. Fíjense que el creer en Cristo no tiene que ver, o creer en Dios no tiene que ver solo con decir yo creo en Dios. Tiene que ver también con cómo me veo yo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero también hay que tener en cuenta que para tener uno esta fe que ve la gloria de Dios, hay que tener un corazón que tenga un buen concepto de uno mismo. O sea, una persona que tiene un mal concepto de sí misma no va a poder ver la gloria de Dios porque se está viendo a sí misma. Lo mismo pasa cuando estamos viendo lo que los demás piensan de nosotros. ¿Y qué nos amarga más a nosotros? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que la gente piensa o lo que Dios piensa? ¿Ah? ¿Usted sabe por qué un asno es feliz? Porque él no está deseando ser un caballo. ¿Cierto? Él es feliz, ¿por qué? Porque es un asno. Porque Dios lo hizo así, para que le diera gloria a Dios. ¿Y por qué nosotros no somos felices? Porque no estamos queriendo ser lo que Dios quiere, sino lo que otros son. ¿Ve?
Entonces, esto hace parte entonces de entrar en el temor de Dios, entrar en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo importante al final no es lo que yo o la gente pensaba de mí, sino lo que Dios estaba pensando. Amén. ¿Cuándo será este tribunal de Cristo? Después del arrebatamiento. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos están apuntados ya? Vamos a ponernos de pie. Hice todo lo posible para terminar en 1 hora, pero el tema de hoy se llama la gran tribulación. ¿La gran qué? Tribulación. Ya hemos visto las señales de la venida, ¿verdad? Vimos las señales de la venida. Vimos la profecía acerca de la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo, que fue profetizada por Cristo. Y vimos también las señales de la venida. ¿Por qué creemos que Cristo o la venida de Cristo está cerca? Y hoy vamos a continuar con el tema la gran tribulación, que es otro de los eventos que en la profecía bíblica deben suceder antes de la venida de Cristo. Amén. La gran tribulación. No sé cuántos les asusta este tema. Yo creo que muchos no vienen porque yo sé que este tema da miedo. Pero la Biblia dice que no debemos ser cobardes. Porque dice que los cobardes y los incrédulos estarán ¿dónde? Dentro o fuera. Entonces toque al hombre a su vecino, dígale, no seas cobarde. Una hermana en estos días me dijo, esos temas yo casi no los escucho porque me dan miedo. Es que nosotros no queremos que nos dé miedo las cosas, pero de todas maneras el miedo le viene a todo mundo, ¿cierto? Levante la mano aquí el que nunca ha sentido miedo. Y más la profecía, como veíamos anoche allá en la iglesia. La profecía tiene dos aspectos. Tiene un aspecto en el cual es dulce y uno dice, oh, qué cosa tan extraordinaria, tan maravillosa, qué cosa tan profunda, qué palabra tan buena. Pero tiene otro aspecto que es la amargura de la palabra, ¿ya? Pero ese es otro tema que algún día, Dios mediante, vamos a estar compartiendo, la amargura de la palabra. Y dice, pastor, ¿y cómo así? Sí, la palabra de Dios tiene una dulzura y tiene una amargura. En nosotros nos gusta más la dulzura que la amargura, ¿verdad? Y esto lo vemos claramente cuando el ángel le dice a la Virgen María que iba a ser la madre del Redentor. ¿Ustedes creen que esa es una buena noticia o una mala noticia? ¿Y cómo se sentiría usted que Dios le dijera, tengo una cosa grande que voy a hacer contigo y la voy a hacer ya? ¿Usted cómo se sentiría? La dulzura, ¿verdad? Ya. Pero luego viene el ángel y le dice a María, una espada traspasará tu misma alma. Y ahí le está hablando el ángel ¿de qué? De la amargura de la palabra. Es decir, iba a ser una dulzura ser la madre ¿de quién? De Cristo. Pero también iba a ser una amargura, ¿por qué? Porque un día ella tenía que ver a su hijo crucificado en una cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces María tuvo que aceptar la dulzura y la amargura de la palabra. Muchos de nosotros queremos la bendición de Dios y no entendemos que muchas veces la palabra de Dios tiene una dulzura y una amargura. Fíjense que Dios le prometió a Cristo hacerlo soberano de los reyes de la tierra. Pero en el huerto de Getsemaní, Cristo le tocó probar la amargura de esa palabra. Para poder llegar a ser el soberano de los reyes de la tierra, Cristo tuvo que tomar un vaso amargo que se llamó la muerte en la cruz. Fíjense. Entonces los propósitos de Dios tienen esta característica, tienen dulzura y tienen amargura.